Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el radón, un gas radiactivo en nuestras casas. Hablamos con Raúl Pérez López. El radón es un gas invisible y sin olor que sale de las rocas del suelo y que puede colarse en nuestras casas sin que nos demos cuenta. Parece inofensivo, pero no lo es. Al respirarlo, libera pequeñas partículas que chocan con nuestras células y rompen moléculas, un daño que en algunos casos puede provocar la aparición de cáncer de pulmón. Por esa razón es importante conocerlo a fondo y buscar formas eficaces de eliminarlo antes de que pueda producir daño. Ese es el trabajo de investigadores como Raúl Pérez López, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Raúl Pérez López. Es geólogo, investiga en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y está con nosotros para hablar del radón. Bueno, ante todo un saludo. Muchísimas gracias, Raúl, por participar en Hablando con Científicos. Muchas gracias, Ángel, por haber contado conmigo. A mí me encanta cuando alguien quiere hablar con un científico. Yo no tengo ningún tipo de problema y además no paro, así que tendrás que pararme. Bueno, llevamos 500 y pico entrevistas ya aquí en Hablando con Científicos y la verdad es que debo estar agradecido a todos vosotros porque la acogida siempre es magnífica. Bien, vamos a centrarnos en el tema. Hablamos del radón. Yo creo que debemos empezar por lo más básico. ¿Qué es el radón? Bueno, el radón es un gas noble, es un elemento químico. De los gases nobles es el más pesado de todos y es un gas que se genera por la desintegración de otros elementos químicos, en este caso, por desgracia, que son de tipo radiactivo. Y esto hace que sea un gas tremendamente peligroso. O sea que es un gas radiactivo. La palabra gas radiactivo realmente no sé muy bien si es correcta o incorrecta, pero sí que es un gas que se produce a partir del cambio entre dos elementos químicos que genera una radiación, una radiactividad. Entonces, bueno, el gas en sí mismo tiene su actividad, está claro, es una radiactividad de tipo alfa, que son radiactividades que puedes parar muy fácilmente, pero que si las introducimos en nuestro cuerpo y se producen estas reacciones químicas, provocan efectos nocivos contra la salud. De mis tiempos de cuando estudiaba física, las radiaciones son de distinto tipo. La radiación alfa al final son núcleos de helio, ¿no? O sea, son realmente... Principalmente. Dentro de la radiación es la que tiene mayor volumen, digamos, porque son átomos de helio y al final cuando chocan con las moléculas las rompen. Sí, sin ninguna duda. Eso quiere decir que, según me contaban entonces, que cada vez que nosotros inspiramos, si por ejemplo en nuestros pulmones entra un átomo de radón, en ese momento se desintegra, esa partícula alfa afecta directamente a los tejidos, ¿no? Sí, el radón se convierte en polonio y lo que sucede es que esa emisión de esa energía lo que hace es que puede provocar mutaciones en las células cercanas. Y puede ser, por lo tanto, puede ser no. Es, de hecho, un factor cancerígeno de primer orden. Bien, pues el radón está ahí, ya sabemos qué es, pero ¿cómo se genera? ¿De dónde sale? Claro, el radón generalmente, me imagino que te refieres a radiaciones naturales. Sí, claro. Es que también, si nosotros, tomamos uranio, también podemos generar radón. Pero bueno, el radón generalmente viene de lo que sería la conversión del uranio. Entonces el uranio, el radio, genera el radón y el torio. Lo que ocurre es que cualquier elemento natural que tenga suficiente cantidad de uranio de radio, o radio, o también de algún otro elemento radiactivo que entre dentro de la línea de fisión del uranio, va a provocar
lo que sería la génesis de radón. Por una parte, es bueno porque solo dura 3,5 días, que es la vida media que tiene el radón. Esto nos permite jugar bastante bien con lo que sería la vida media de las concentraciones que tenemos en cualquier zona. Pero por otro lado, como he dicho antes, la descomposición del polonio le hace tremendamente peligroso si ingerimos, inhalamos o entramos dentro de nuestro cuerpo el gas radón. Bueno, esos 3,5 días es la vida media, tú lo has dicho, ¿no? Que al final es, para entender un poco, digamos, las palabras que se usan, vida media quiere decir que si tenemos una cantidad, esa cantidad se desintegra y se convierte en la mitad en ese espacio de 3 días y medio. Pero no quiere decir que desaparezca, quiere decir que simplemente que dentro de 3 días y medio tenemos la mitad de la cantidad, pero esa cantidad también se sigue desintegrando, ¿no? Correcto. Entonces lo bueno es que se sigue desintegrando con una ley cuadrática, con lo cual, pues bueno, vamos perdiendo bastante, o sea, perdemos primero la mitad y luego perdemos la mitad de la mitad, con lo cual ya sería un cuarto. Entonces, Claro, va disminuyendo muy rápidamente. eso ocurre siempre. En radiactividad, los dos elementos principales es el tiempo de exposición y la distancia a la que estás. En el caso del radón, el problema que tenemos es si nos lo metemos dentro. Y acabamos de decir que es un gas. Y además es un gas que es inodoro. No lo vamos a detectar con la nariz. No vamos a tener una sensación de molestia, irritabilidad. No vamos a saber que nos estamos irradiando con radón. Ese es el gran problema, pero claro, el radón es un gas, dices, es un gas que se genera a partir del uranio, por ejemplo. Sí, uranio, radio y torio. Ujú. El uranio está formando parte de las rocas que están bajo nuestros pies, en la Tierra, y claro, una vez que se genera, como es un gas, imagino que irá subiendo hasta la superficie, ¿no? Sí, el gas radón además es curioso cómo se mueve. O sea, lo que sería la cinemática del gas, porque obviamente todos sabemos que el uranio está presente en ciertas rocas de origen ígneo. Por ejemplo, los granitos. España es un país que tiene muchos granitos. Por eso España es un país que el radón le presta bastante atención. ¿Qué es lo que sucede? Que el uranio que tenemos en estos granitos, aunque sean 5 o 9 partes por millón de uranio, que sería un valor medio, ya es suficiente para generar gas. Este gas, al ser pesado, se va a acumular en zonas bajas, pero es un gas que le gusta moverse con el CO2. El CO2 se va a mover por el interior de la Tierra y va a utilizar el radón como una mochila. O bien el radón se va a subir al carro del CO2 y se va a movilizar por lo que sería el interior de la Tierra. ¿Y por qué zonas del interior de la Tierra se moviliza preferentemente? Fracturas. Todas las fracturas, terrenos permeables y por supuesto el agua. Porque el radón también, igual que el uranio, el uranio le gusta movilizarse a través del agua y por supuesto el radón le va a acompañar. Y esto va a hacer que tenga una gran movilidad para salir hacia la superficie. Ya. O sea que entonces hay que vigilar fundamentalmente las grietas, dices, ¿no? Las fallas. Exacto. Primero buscaríamos las emisiones de radón de forma natural asociada a la mineralogía, a la presencia de granitos, a la presencia de pizarras, a la presencia de neises. Son rocas metamórficas o rocas ígneas que en su interior tienen una cantidad importante de uranio. Por supuesto, también hay rocas filonianas, lo que los geólogos, sobre todo la gente de recursos minerales, busca mucho los filones, aquellos espacios donde aparece mucha concentración de un mineral importante, pues en rocas filonianas que pueda aparecer uranio, también lo vamos a tener. Pero además, para moverlo, necesitamos permeabilidad, o sea, que tenga la capacidad de ir de un sitio a otro. Y esa capacidad para ir de un sitio a otro se la facilita también mucho el movimiento del CO2 y el agua. En ese sentido, claro, las zonas en las que vivimos, si estamos cerca de una de esas grietas o de esas fallas, vamos a tener más posibilidades de tener más radón que si estamos en una zona que no tenga esos caminos de salida del radón, ¿no? Correcto. Y es más, te diría que acabas de dar en la clave de todo, porque mucha gente me dice, pues yo tengo en la cocina un trozo de granito. ¿Tengo ya radón en la cocina de mi casa? No. La cantidad de radón necesaria para que empiece a ser peligrosa, la normativa dice que en el interior, por ejemplo, ahora mismo en tu habitación, si estás 8 horas, no debiera de pasar de 300
becquerelios metro cúbico, que son las unidades de medida. Becquerelio es una unidad de medida radiactiva y metros cúbicos es de volumen. Pues esa cantidad, para que tú la pases, necesitas tener debajo de la habitación en la que estás muchísimos granitos para que generen ese radón que se vaya acumulando. Pero además tiene que haber esa fracturación para que esa acumulación sea más efectiva. Y esto lo hemos visto en varias casas en la localidad de Manzanares del Real, aquí al lado en la Sierra de Madrid, en la Pedriza, que las casas que están sobre ciertas fracturas están totalmente llenas de radón, muy por encima de los valores. Obviamente tienen que acometer obras. Claro, es una zona que tiene muchísimo granito, Toda ¿no? la Sierra Norte de Madrid está llena de granitos, sí. Hay muchos ayuntamientos que ya han tomado cartas en el asunto y están haciendo medidas preventivas. Y luego la nueva normativa que se ha aprobado ahora para construcción, en este tipo de terrenos se pide la construcción de lo que se denomina un forjado sanitario, lo que comúnmente es un hueco entre el suelo y la casa y ventilar. Porque si tú pones unos ventiladores, lo bueno que tiene el radón es que se diluye, lo vas a sacar de la zona. Entonces las remediaciones no son caras y son efectivas, que es lo importante, porque el radón su potencialidad como que elemento que provoca cáncer es a largo plazo, medio largo plazo. Bien, o sea que ya tenemos una idea clara más o menos de dónde está, qué peligros tiene. Lógicamente, al ser radiactivo, pues produce cáncer de pulmón fundamentalmente. Cáncer de pulmón principalmente. Y de hecho, precisamente por producir ese cáncer de pulmón, lo comparan en cuanto a peligrosidad con fumar. Sí, sí, por supuesto. Más peligroso. Más peligroso. En las zonas donde se estudia la influencia del radón, porque realmente hay estudios, pero no son muchos, son muy puntuales, sobre las afecciones en los cánceres de pulmón en poblaciones humanas, tanto pues discriminando hombre-mujer, discriminando joven-mayor, que se hayan llevado a cabo porque originalmente, con lo que sería la anomalía del tabaco, tendrías que eliminar la población fumadora de la población no fumadora para ver exactamente cuál es el... Y esto todavía no queda claro. Yo he hablado con gente en el Ministerio de Sanidad que tratan con estos temas precisamente de la peligrosidad, la exposición al radón, y se tienen que diseñar todavía muchos experimentos para hacer estudios científicos de calidad y que nos demuestren exactamente cuál es el grado de afección. Por ahora las medidas que hay son preventivas. Se ha puesto una dosimetría que tú puedes tener al año a partir de lo que sería una actividad de radón, una concentración, y en base a eso existe una normativa que dice que en tu puesto de trabajo, en tu zona habitacional, no deberás estar por encima de los 300 becquerelios metro cúbico. El becquerelio, si mal no recuerdo, equivale a una desintegración, es decir, un átomo de radón que se rompe, podemos decir, por metro cúbico. Un becquerelio sería uno por metro cúbico y en un tiempo determinado, lógicamente. Sí, 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 Segundos, ¿no? claro. Ese es el tiempo de exposición. Nosotros entramos en cuevas radiactivas con mucho radón y yo tengo que calcular todos los tiempos de exposición de la gente, que no deben de pasar de 9 horas al Claro, año. claro. Ahí tenéis que tener mucho cuidado vosotros, ¿no? Que estáis siempre metiendo en la boca del lobo. Sí, yo además, como me cae muy bien la gente con la que trabajo, les aplico un factor de seguridad 3, que dicen que hay que hacer un factor de seguridad 1 o 2. Yo 3. En teoría podríamos estar unas 27-30 horas al año para con una probabilidad inferior al 0,05% para desarrollar cáncer de pulmón, y yo no permito que la gente esté más de 6 horas. En algún caso excepcional alguien ha estado 9, pero nunca 30 horas al año no los contemplo, vamos, en ningún caso. Lógicamente hay que tomar medidas, quiere decir que se tiene que medir. ¿Usáis contadores Geiger, imagino, o de ese tipo para medir la radiactividad? Sí, vamos, hay dos tipos de contadores. Los contadores con los que se mide la presencia de radón en las casas generalmente son dosímetros. Son dosímetros que son una película, revelar una película de nitrato de celulosa en el cual el radón cuando cambia a polonio pues deja una traza. Se cuentan las trazas en el tiempo que tú lo dejas y ya lo tienes. Nosotros utilizamos una cámara de ionización, contadores alfa, o sea, contadores de partículas alfa. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a mí me da un valor a tiempo real. A mí me dice de repente, ahora mismo aquí hay 400 becquerelios metros cúbicos, 300, 200.
tengo que dejar primero el aparato funcionando mínimo 24 horas y deseable 7 días para que los valores se ajusten, pero ya en 7 días ya puedo hacerme una idea del radón que hay en una zona. Mientras que los dosímetros, tú dejas el aparato en una zona, esperas una semana, un mes, un año, lo llevas a un laboratorio, lo revelan y te dan una media de ese año. O sea, tú no sabes si ha habido días que has tenido más radón o días que has tenido menos radón. Imaginemos que llegas a una casa, haces una medida y Ujú. hay una concentración, digamos, poco recomendable de radón, ¿no? ¿Qué le dices a la persona que vive ahí? ¿Qué recomendaciones se le pueden dar? Sí, realmente lo primero que ellos quieren saber es si realmente es peligrosa la zona. La gente, yo creo que tiene un miedo, perdón, que es razonable, porque como lo llaman el gas asesino, porque no avisa, no huele, no sabe, no tienes capacidad de saber si estás expuesto al radón, pues lo primero que sienten es un poco de alivio al decirle, oye, mira, estás por encima o por debajo, porque sabes que hay remedio, hay solución, y la solución es sencilla. ¿Qué soluciones damos? Pues generalmente tiene que haber una ventilación. Y esto es importante porque incluso con un medidor de CO2 de calidad ambiental, tú ya sabes que por encima de 800 partes por millón de CO2 ya estás en una zona que el radón se puede acumular en valores importantes. Entonces, ¿qué es lo que cuando hubo el coronavirus, si lo recuerdas, que se hablaba de los famosos aerosoles? Al radón le encanta ir en el aerosol. Entonces nosotros teníamos mucha experiencia en cuando hay que ventilar para evitar los aerosoles y nos salía eso. A partir de 800 ppm de CO2 es conveniente ventilar. Ventilar significa abrir las ventanas. Entonces tú puedes todas las mañanas, con que tengas la curiosidad de abrir las ventanas y ventilar la habitación, lo que hacían siempre en nuestra familia antiguamente, esto hay que ventilarlo, que aquí has estado durmiendo, esto huele fatal. Es el CO2 que tienes ahí acumulado, entra aire fresco, que es el oxígeno que te empieza a entrar, que aunque sigue manteniendo ese 21%, pero el CO2 desplaza el oxígeno, te ha bajado un poquito, a lo mejor te estás en un 20,9 o un 20,8 y claro, te entra de repente ese 21 y dices tú, qué frescor que viene, también obviamente la temperatura que lleva. Y otros remedios que hay, que hemos utilizado en algunas casas de algunos amigos que hemos estado midiendo, es por una ventilación forzada, que es un ventilador de estos, como los baños de interior, que tienen su ventiladorcito, precisamente para una especie de extractor de aire. Entonces tú lo pones, le das al botón, ahora ya lo programas incluso con el móvil, y cada cierto tiempo hace una extracción. Si lo complementas con un medidor de CO2, que siempre esté por debajo de 800, ya sabes que has bajado. Y luego, claro, hemos medido el radón con los medios de remediación y ya pues baja a valores de 20, 30, 40 becquerelios metro Bueno, cúbico. o sea que la solución es fácil. Lo que pasa es que hace falta información. Sí, perdón Ángel, esa solución es fácil. Lo que pasa es que si ya estamos en aquellos que tienen las fallas o las estructuras y en zonas donde hay rocas filonianas, es más complicado. Porque hay que hacer una ventilación forzada de lo que sería el basamento donde está puesta la casa, con lo cual hay que meter tubos por debajo de la casa para empezar a soplar por ellos, con ventilaciones forzadas, e incluso también unas aislantes del suelo que también se hacen, pero los aislantes del suelo son caros y yo en los 3 casos que conozco han bajado las concentraciones, pero siguen siendo concentraciones elevadas. Pero en principio todas las casas tienen pues una base de hormigón, del piso que pisamos, Claro, por donde se cuela ahí el radón, ¿no? Porque entiendo que fisuras en las casas, bueno, pues, solemos ver algunas, pero aunque creamos que el hormigón o el cemento que tú echas no tiene ningún tipo de difusión, la tiene. la tienen. Y el radón además funciona con el tiempo. Tú te compras una casa, la pones y al día siguiente, si no tienes fracturas que circule muy bien el radón, no vas a tener a lo mejor una cantidad de radón elevada, pero a lo mejor en un mes, cuando se asiente bien la casa y se quede ya todo bien, va a empezar a entrar por las juntas, por los cambios de densidad, si tú tienes un forjado en lo que sería el hormigón. O sea, es un gas que se va a colar por todos los lados. Hablábamos de que hay unas zonas que, digamos, son más propensas a tener una cantidad de radón mayor, otras menores, lo que quiere decir que es interesante hacer mapas de radón, ¿no? Y ahí está vuestro trabajo, ¿no? En elaborar también parte de esos mapas. Sí, sí, sí. Los mapas de radón son fundamentales, están dentro de lo que serían mapas geoquímicos, en los cuales, dentro de lo que se denomina la geología tóxica,
que hace referencia a aquellas zonas del terreno donde pueden aparecer sustancias potencialmente tóxicas o contaminantes para el ser humano, para la vida de los animales y el medio ambiente, pues hay que hacer las cartografías. En este caso, si sabemos que el radón aparece asociado al uranio, al radio y al torio, pues buscamos estos minerales y hacemos cartografía de las rocas que contengan esos minerales para ver que ya son zonas potencialmente peligrosas. Este programa se oye en España y en América fundamentalmente, ¿no? Entonces, también es interesante saber en qué medida se tienen en cuenta estas cosas en los distintos lugares. En España parece ser que esto funciona bastante bien, al menos eso es lo que dice un informe de Eurogeosurveys. Sí, el Eurogeosurveys. Que acaba de salir, y es un informe que dice que parece que en España esto funciona muy bien, pero la Tierra es muy grande. ¿Cómo está esto fuera de España, en otros lugares? Pues mira, me consta que de hecho las normativas nacieron precisamente en América, tanto en Norteamérica, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Canadá. Fueron los dos países pioneros en el desarrollo de los estudios del radón habitacional, que se llama. Radón habitacional significa allá donde nosotros habitamos, cuánto radón vamos a chuparnos. Y de hecho ellos tienen normativas con unas certificaciones que tal manera que cuando venden una casa tiene que tener su certificado de concentración de radón. Y la gente tiene derecho a saber, si yo compro una casa, porque tú no vas a comprar una casa para vivir una semana o un mes, vas a tirarte unos años, pues que sepas cuál es tu exposición al radón. En México he trabajado también con colegas que trabajan en radón, sobre todo en las zonas de minería, como en San Luis de Potosí, que también han hecho unos trabajos fabulosos, y esa gente tiene un conocimiento brutal, asociado también a las antiguas labores mineras que hacían allí, y con el agua que tienen, que corre bastante por su zona urbana. Ellos en Urban Geology tienen unos análisis buenísimos. Mucha gente está trabajando desde el punto de vista de la ingeniería geológica y la ingeniería medioambiental en intentar paliar, porque estamos, aunque no lo creas, en una fase de descubrimiento. O sea, estamos en una fase en que ahora estamos descubriendo qué es lo que tenemos del radón en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestros puestos de trabajo, en los colegios donde tenemos a nuestros niños. Estamos en la primera fase. Hasta hace poco esto no teníamos ni idea. De hecho, si tú ves el mapa de radón de España de los años 90, hay zonas que están en verde que actualmente tienen valores de radón muy elevados, porque se hicieron solo en base a la geología, pero hay otros fenómenos como la tectónica activa o el vulcanismo que puede hacer que el radón se concentre. ¿Qué pasa en el resto de Centroamérica o en el resto de Latinoamérica? Pues por supuesto, en la zona, por ejemplo, de Argentina, en la zona de Chile, en Ecuador y Bolivia, son zonas donde puede aparecer radón, y hay ya varios, igual que estamos nosotros, científicos que están abordando el problema de tenemos radón, vamos a medirlo, qué se está haciendo en otros países. De hecho, han contactado conmigo recientemente desde Ecuador, y han contactado también conmigo recientemente desde Perú, para ver cómo podemos medir este radón, y este radón hacer y implementar lo que están ustedes haciendo para sacar una normativa habitacional. ¿Cuánto radón puedo tener yo y cómo puedo luego evitarlo? Para eso están los ingenieros o los arquitectos, que son la gente que se va a encargar de renovar el aire en una zona en función del estilo constructivo. Pero me consta que ahora mismo, tanto en España como en toda Latinoamérica, hay un interés y no solamente por parte de la comunidad científica, sino también de las autoridades, para intentar conocer y saber bien este problema. Muy bien, Raúl, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos.
Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Raúl Pérez López, geólogo e investigador del Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Raúl, hablábamos del radón, de la conveniencia de elaborar, entiendo, mapas de riesgo, lugares donde esa incidencia del radón es más o menos importante, pero la elaboración de esos mapas, entiendo, debe ser muy complicada, ¿no? Porque, claro, no se va a ir casa por casa midiendo para saber el riesgo que tiene todos y cada uno de nosotros, que vivimos al fin y al cabo en lugares muy distintos y en casas muy diferentes. Tendréis que hacerlo de otra manera. Claro, generalmente lo que haces es, primero divides las zonas, haces una especie de triaje en función del potencial de que aparezca radón dentro de cada una de las zonas. Entonces tú haces un triaje en rojo, amarillo o naranja, si quieres, y verde. De tal manera que verde dices, la probabilidad de encontrar fuentes de radón, fuentes radiactivas, es muy baja. Entonces, en principio, a no ser que hayas hecho algún estudio puntual o que, por ejemplo, digas, pues tengo una anomalía de cáncer. Esa anomalía de cáncer es ambiental, esa anomalía de cáncer es de alimentación, esa anomalía de cáncer es por alguna costumbre local. Si no, en una zona verde, si no hay presencia de materiales radiactivos, no hace falta que hagas un estudio exhaustivo. Sin embargo, en aquellas zonas rojas, que tú sabes que tienes estos materiales, lo que haces son estudios piloto. En los estudios piloto, pues utilizas, por ejemplo, una estadística bayesiana o utilizas una estadística de tipo Monte Carlo, no tienes que hacer todas las casas. En cuanto hagas un número suficientemente significativo, ya sabes qué tipo de casa, qué tipo de construcción y sobre qué tipo de terreno va a necesitar una ventilación forzada. Si el propietario no se queda tranquilo porque a su casa no le han puesto el medidor y se le han puesto al del vecino, que a veces pasaba, los medidores de CO2 o los medidores de radón han cambiado del precio que tenían hace unos 10 años o 20 a ahora. Es impresionante. O sea, yo antes para mis experimentos de 1.000 o 2.000 euros no bajaba un medidor de radón. Y ahora los tienes por 120 euros, 150 euros tienes medidores de alfa, no me refiero a dosímetros, que puedas poner en el salón de tu casa y que te estén diciendo la cantidad de radón que tienes. Bueno, eso supone que el vecino que lo compra y lo pone está informado Sí. Porque imagino que cualquier medida, que alguna saldrá, puede poner de los nervios a más de una persona, ¿no? Claro, ese es el segundo problema. Nosotros sabemos cómo funciona el radón y sabemos entender las medidas. Si una persona no está informada, como muy bien dices, se compra un medidor de radón, lo pone y de repente le salta a 1.000 becquerelios metro cúbico, ya dice, tengo cáncer. Y de repente le baja y se tira todo el mes a 30. Y de repente otro día vuelve a subir a 1.000. Una subida puntual no dice absolutamente nada. De hecho, insisto, los datos hay que tomar un dato cada 7 días. Sería lo ideal para que tú puedas verlo. Puedes ver qué horas del día te aumenta el radón, con lo cual dices, bueno, pues a estas horas del día pongo una ventilación forzada. Puedes ver también si se produce un aumento de radón en épocas lluviosas, en estaciones lluviosas, en estaciones secas, si enciende la chimenea de tu casa, si no enciende la chimenea de tu casa. Todo eso va a influir en la circulación del aire de la habitación en la que tú estés. Y el radón, por supuesto, entra dentro de esa ecuación de la circulación del aire. Tú has estado investigando la presencia de radón no solo ya en las viviendas, sino en fallas geológicas, en lugares, digamos, donde existe radón con mayor probabilidad, ¿no? ¿Cómo hacéis esas investigaciones? ¿Vais a sitios concretos? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Explícanos un poco. Pues mira, esta es una pregunta muy interesante porque aquí no me avergüenzo de decir que somos pioneros a nivel internacional en la utilización de cuevas para medir el radón asociado a terremotos y a fallas activas. Y esto surge porque
en las cuevas teníamos claro que había unas cantidades de radón que eran muy elevadas. Cuando tú trabajas en una cueva para establecer un modelo de circulación, no hay diferencia entre una cueva y una casa. Bueno, a ver, sí hay diferencia. En una casa tienes electricidad, agua caliente, luz natural, etcétera. Me refiero a que sigue siendo un entorno cerrado con una circulación de aire. Tienes una mecánica de un fluido. Y ese fluido pues lleva diferentes composiciones químicas. Cuando yo trabajo principalmente en el estudio de peligrosidad sísmica y efectos geológicos de terremotos, uno de los efectos geológicos de los terremotos es las emisiones de CO2. Como te he comentado antes, al CO2 le gusta llevar a su compañero inseparable el radón, que se lo echa encima de la espalda y se mueve con él. Y cuando se produce un terremoto, que es con la rotura de la roca alrededor de la falla, se produce un fenómeno de dilatancia que mueve gases, generalmente CO2, sobre todo de origen juvenil, o sea, CO2 que ha estado siempre en el interior de la Tierra, lo mueve hacia el exterior. Y a este le acompaña el radón. Claro, los experimentos que yo veía sobre la detección de radón en fallas eran en superficie. Esta gente ponía detectores en superficie, igual que los ponemos en las casas, y medía radón. Pero el radón se diluye rápidamente y además está muy influido por la radiación solar. Radiación solar, rayos cósmicos, etcétera. ¿Qué hace con todo esto? Pues que las señales eran más débiles. Nosotros pensamos, y si yo me meto dentro de una cueva que tengo unas concentraciones muy altas de radón, tal vez cuando se produjo un terremoto se produjo una variación en esa concentración de radón, por supuesto, esperando una subida. Así que empezamos a meternos en cuevas en Murcia, a 350 metros de profundidad, colocábamos detectores de radón, en este caso de tipo logger, o sea que un registro con la hora, el día y la cantidad de radón, también la temperatura y la presión atmosférica, y allí los dejamos. Y nos pusimos a esperar los terremotos. Digamos que somos pescadores de terremotos. La gente dice, pues no los cazáis. Digo, no, no. Nosotros pescamos porque tiramos el anzuelo y nos podemos tirar esperando un montón. Sí. Sí, sí. Pescamos terremotos. Y hemos detectado que efectivamente. Lo que pasa es que los terremotos son puñeteros, porque tú pones un aparato y no ocurren, y de repente te vas a cambiar las pilas o a hacer el aparato a calibrarlo, o que se ha roto y aparecen todos los terremotos. De tal manera que parece que saben que estás ahí con el anzuelo, son como las truchas y las percas, y en cuanto lo quitas, todos salen, y cuando las tiras, todos desaparecen. Ajá. Así que En bueno, a esas ver si seguimos teniendo investigaciones, suerte. ¿que habéis obtenido resultados que os llamaran la atención, aparte de esto que estás comentando? ¿Hay algunos lugares específicos donde, digamos, las cosas se salen de madre? Sí, sí, sí. Mira, lo primero que hicimos, antes de empezar a gastarnos mucho dinero en detectores de radón, en envío por satélite, porque ahora tenemos la falla de Lama de Murcia, la responsable del terremoto de Lorca, le hemos colocado un detector de radón a 20 metros de profundidad. Hemos hecho un sondeo, hemos metido un detector de radón. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? Que hay que sincronizar el reloj del detector de radón con el reloj del sismómetro para ver cuánto tiempo antes emite ese radón y si lo podemos utilizar como precursor sísmico. Así que tenemos que sincronizar ambos relojes, porque si yo tengo una hora, tú tienes otra, y quedamos en un sitio, me parece que no nos vamos a ver, o por lo menos uno de los dos va a tener que esperar. O sea que entonces podría haber una emisión de radón previa a ese movimiento sísmico. Eso es. Estás diciendo que puede detectarse que viene un terremoto midiendo esa concentración de radón. Eso es. Entonces, lo que pretendemos nosotros ahora es intentar establecer los modelos teóricos, para eso necesitamos muchos datos. Incluso hemos metido detectores de rayos cósmicos para complementar en las cuevas con el radón, y gracias a que existe y que han desarrollado el Machine Learning, la inteligencia artificial y todo esto, el Deep Learning, porque tenemos una cantidad de datos que cuando empezamos a registrar los datos dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todos estos datos? ¿Cómo los analizamos? Porque tenemos un montón de datos de radón, un montón de datos de temperatura, un montón de datos de presión, un montón de datos de muones, de rayos cósmicos, y ahora buscar patrones es la siguiente fase en la que estamos. A simple vista, hemos encontrado una relación en que aumenta la cantidad de radón con terremotos. Tenemos varias crisis que hemos detectado que aparece un aumento bastante significativo de radón. Y cuando digo significativo, digo que en la Sima del Vapor, que está en Alhama de Murcia, en la que trabajamos, es una cueva
que es la más radiactiva de España. Tiene más de 70.000 becquerelios metro cúbico en su interior. Hemos llegado a medir 100.000. La cueva anterior más radiactiva en España era Castañar d'Ibor, que tiene 37.000. Aquí tenemos más del doble. Pero a diferencia de Castañar d'Ibor, aquí no hay uranio. No hay elementos radiactivos. Y tengo el doble de radiactividad que en Castañar d'Ibor, que sí hay elementos radiactivos. Tengo uranio, tengo torio, tengo radio, tengo cerio. Y aquí que no lo tengo el doble. ¿Esto qué implica? Pues que la actividad de la falla es muy importante como generadora de fuente de radón y además podemos utilizarla o podemos preguntarnos si es un auténtico precursor en la formación de Muy terremotos. interesante. Has mencionado los rayos cósmicos. ¿En qué intervienen los rayos cósmicos? Al fin y al cabo, rayos cósmicos son partículas que vienen del espacio, ¿no? Vienen de fuera, sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estás contando? Bueno, en su origen, Ángel, fíjate qué curioso, en su origen los rayos cósmicos, que no se llamaban rayos cósmicos, pensaban que venían del interior de la Tierra. Por eso subieron con un globo para medir la ionización en una cámara de ionización, empezaron a ver el aire cómo ionizaba, y para ionizar aire necesitas una radiación, esto está claro, y se dieron cuenta que cuanto más subían con el globo, el aire se ionizaba más. Entonces empezaron a pensar, a ver si es verdad que no vienen los rayos cósmicos de abajo, sino que vienen de arriba. ¿Cuál es el interés que tenemos nosotros con él? Cuando nos metemos en las cuevas a medir radón, nos metemos con ionizadores de aire, porque en las cuevas la ionización de aire pues te hace un poco referencia a la actividad de la cueva. Porque la presencia, por ejemplo, de potasio, el potasio 40 es un radiactivo, y entonces generalmente la elevada ionización o baja ionización de una cueva sabes el grado que está de conexión, de movimiento de flujos de agua, de cambios de aire, etcétera. Y una alta ionización es que pues es una zona que está pues bastante aislada, que no hay intercambio de aire, que es una zona enrarecida, un fondo de saco, que decimos. Entonces, pues un compañero mío que venía de hacer su tesis doctoral en Reino Unido, él siempre va con un ionizador en cuevas. Él trabaja en cuevas, utilizando las cuevas como proxies para cambio climático, y cuando metió el ionizador, pues es que se disparaba de una manera loca. Obviamente, la presencia de radón ya de por sí te va a decir que estás en una zona que puede producirse esa ionización simplemente por la desintegración del radón. Claro, porque al desintegrarse el radón emite partículas alfa, que son núcleos de helio, le faltan los electrones, es decir, son partículas ionizadas, Claro, y además claro, al chocar con otros átomos y otras moléculas, pues también claro. las ioniza, Entonces, ¿no? si imagínate que los detectores que yo tengo de radón no tienen la suficiente precisión para detectar cambios. El cambio es más pequeño de lo que yo puedo detectar. ¿Qué otra manera tengo de detectar la ionización debida al radón o a otras cosas? Pues si yo tengo una ionización constante, en este caso el flujo de radiación cósmica, de muones, por ejemplo, eso es un valor constante, que solo depende de la presencia o de tormentas solares, ahora que estamos en un ciclo bastante potente solar y que se nos están enviando tormentas por todos lados, una tormenta geomagnética, pero si yo lo meto bajo tierra, puedo filtrar todas estas tormentas y todas estas cosas y dejar un valor, sobre todo en muones, bastante constante. Sí, muones. Bueno, recordemos que los muones son al fin y al cabo partículas cargadas, son partículas cargadas negativamente, son realmente, podríamos decir, electrones muy gordos, son partículas mucho más pesadas que los electrones con su misma carga, que se generan precisamente al interactuar los rayos cósmicos con la atmósfera. Por lo tanto, hay una especie de lluvia de muones que son muy penetrantes y permiten analizar, por ejemplo, se han utilizado para analizar el interior de las pirámides y cosas así, por supuesto, llegan al interior de las cuevas, que es donde los usáis vosotros. Correcto. Pues midiendo esos muones vamos a ver cómo interaccionan, si interaccionan con el radón cuando hay un terremoto y ver si hay variación en la ionización en el interior de la cueva. Eso es. Pero claro, hemos tenido que diseñar un detector de muones barato. Un detector de muones que sea independiente, o sea, que le meta con baterías. Y un detector de muones que no le afecte ni la humedad ni las condiciones de las cuevas. Así que nos hemos vuelto locos haciéndolo con unos chavales unos sevillanos bastante, pues la típico ingenieros jóvenes que ahora hay
con unas capacidades que son brutales, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido que íbamos a construir un detector de muones del tamaño de una caja de zapatos y la íbamos a meter 60 días y va a funcionar tomando datos cada microsegundo. 60 días en continuo. O sea, una barbaridad. O sea, y que no se ha roto, además. Que hemos evitado la humedad, hemos evitado las cucarachas radiactivas que hay en las cuevas, hemos evitado todo. Y funciona. Entonces ahora tenemos que analizar esa cantidad de datos. Bueno, la verdad es que es impresionante porque hablábamos de un problema que parecía que estaba en las viviendas y ahora me estás mezclando influencias del espacio exterior, influencias de los terremotos, la emisión clásica, digamos, de ciertos elementos radioactivos, en fin, ahí veo que el problema es enorme, ¿no? Ahí necesitarás ayuda de todos los campos de la física y la geología por medio. Y la geoquímica, si no te quepa duda, y ahora las matemáticas y la ingeniería de datos, porque si generamos todos estos datos, pero no tenemos a nadie que los trabaje con Machine Learning y con inteligencia artificial, yo con lo que me enseñan a mí en la universidad, que yo ya peino canas, te aseguro que yo más allá de una hoja Excel de 100.000 filas no paso. Y aquí ya hay que hacer programación avanzada utilizando herramientas en Python y en otras técnicas. Y la gente joven de ahora sale con un nivel de formación excelente. Estamos trabajando en este proyecto muchísima gente. Hemos colaborado y colaboramos con físicos de partículas. Ellos encantados, nos están dando todas las ayudas del mundo. Con ingenieros en robótica que nos están construyendo los detectores de muones en base a un proyecto del MIT que hizo un detector de muones casero para que te pusieras un detector de muones encima de tu despacho. Y nosotros hemos adaptado esa idea para poder estarlo en cuevas que no tienen alimentación, porque obviamente si la cueva tiene un enchufe, pues por ejemplo en el detector de Canfranc, que hay un detector de rayos cósmicos, muy bueno por cierto, allí tienes electricidad y puedes construir lo que quieras. A las cuevas a las que yo voy, que casi ni quepo, y que hay que bajar en la falla y esperar que no haya un terremoto cuando estemos dentro, pues lo dejamos, salimos corriendo y volvemos al cabo de 2 meses a ver la información que tenemos. Y además con esas concentraciones que decías en algunos sitios, más vale estar poco tiempo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo esto ha surgido porque es que todo esto no se estudiaba. O sea, en el momento que el radón surge como un problema ambiental y un problema de salud, empezamos a darnos cuenta de que el radón no solo lo producen elementos radiactivos, que el radón puede darnos pistas sobre cosas como pueden ser los terremotos, que puede existir una interacción entre el radón y la ionización atmosférica, en este caso asociada a rayos cósmicos. Todo esto nos lleva a ir aprendiendo y aprendiendo y que al fin y al cabo es la misión de la ciencia, seguir haciéndote preguntas y que en cada respuesta te aparejan 2 preguntas más difíciles todavía. Y luego todo esto, a la hora de estudiar en sus efectos en las personas, hay un aspecto ahí que tiene que ver con la medicina, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que también lo tendréis en cuenta. O sea, Sí. ¿es verdad eso de que hay zonas donde la concentración de radón es mayor y el número de cáncer también es mayor? ¿Eso se ha podido comprobar? Sí, sí, sí. O sea, al final cuando tienes que hacer una correlación entre dos variables, como pueda ser número de cáncer o anomalía de cáncer frente a concentración o zonas potencialmente emisoras de radón, luego la estadística no es tan sencilla como mirar 2 números y ver que, o sea, no es una correlación lineal. Es una correlación donde tienes que ver la calidad de vida de la gente, la renta per cápita, tienes que ver la calidad de alimentación, porque tú ya sabes que la resistencia a desarrollar un cáncer no es exactamente la misma en todas las personas. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho hasta ahora existe una correlación directa y, como dices tú, incluso más dañina que el tabaco, lo que serían unas inhalaciones de radón a medio largo plazo. Con el tabaco pasa igual, si tú te fumas en tu vida un cigarro no te va a dar un cáncer, te va a dar por otros motivos, pero por este otro sí que te va a dar. ¿Qué hacemos también en España como para que nos feliciten en ese aspecto? Hombre, España, dentro de los países de la Unión Europea, es de los que más fuentes de radón tiene. Te diría, junto con Suecia, también Noruega, que no está, creo que no está en la Unión Europea, pero bueno, está asociado. Es otro de los países que también tiene una gran cantidad de granitos. O sea, eso es fundamentalmente debido a la geología, ¿no? Existe Exactamente. mucho granito, mucha roca que está asociada a las emisiones de radón. Eso es. Entonces, en el momento que tú transpones las normativas europeas, la Euratom 8, ahora la Euratom 9,
tú empiezas a transponer todas estas normativas para lo que es educación ambiental y de salud laboral y habitacional, pues en España no lo hemos tomado muy en serio porque nosotros yo creo que convivimos bastante con el cáncer. No te sabría decir el número de cáncer en España frente a otros países, a Francia, a Italia, a Alemania, cómo estamos, no te lo sabría decir. Pero lo que sí que sé es que yo creo que en España existe una concienciación con ese tema y desde que salió la primera noticia, yo empecé a trabajar con tema de radón hace pues aproximadamente casi 20 años. Y en cuanto alguien oía o leía algo, rápidamente se ponía en contacto con nosotros. O sea, la gente está muy interesada. Bueno, hemos dado un repaso bastante importante al tema. Lógicamente podríamos estar hablando aquí horas y horas porque lo que siempre digo, resumir vuestra vida, vuestras investigaciones en nada, en apenas una hora, pues no da para mucho. Pero bueno, nos hemos hecho una idea. Te Ya. pregunté, antes hablaste un poco de todas esas personas que trabajan contigo, pero siempre tenéis ahí un equipo más cercano con el que compartís el día a día, ¿no? Háblame un poco de ese equipo con el que trabajas. Pues mira, el equipo es maravilloso porque son geólogos y geólogas del Instituto Geológico y Minero de España que se han metido en el compromiso, o sea, han aceptado el compromiso de estudiar y meterse en entornos radioactivos, se han aceptado el compromiso de trabajar juntos y la verdad es que está mi compañero Julio, Julio López, con el que nos metemos en todas las cuevas, hacemos todos los cálculos, nos reímos siempre, salimos siempre, nos hacemos un vídeo antes de entrar a la cueva y después cuando salimos, porque como hay poco oxígeno, es que estas cuevas tienen poco oxígeno, alta temperatura, CO2 y son radiactivas. Entonces, digo, ya solo falta que haya un tío tirándonos piedras dentro de la cueva, porque es que, Y encima puede haber terremotos, ¿no? y encima puede haber, y además hemos analizado el índice de las cavernas que han estado, que han muerto porque un terremoto ha tapado las salidas. Y han aparecido muertos. O sea, que te quiero decir que en cualquier momento puede haber un terremoto y en vez de pillar un lince nos pilla a nosotros. Eso seguro. Trabajamos también, a mí me gusta hablar también de una compañera mía, Guadalupe Bru, que es la que espero que herede todos estos, es la joven del grupo y que tiene una fortaleza física impresionante para meterse en todas estas cavidades. O sea, que realmente sí que es bastante potente. Está también Javi. Javi es un geólogo que es muy importante porque es una parte tecnológica de todo este asunto. O sea, cuando tenemos un problema a la hora de no sabemos si este aparato está funcionando correctamente o no, Javi es capaz de hacer cualquier cosa. Y luego, por supuesto, la gente con la que trabajamos de la Universidad Autónoma, que fueron muy amables, los físicos, a la hora de decirnos si esto, el tema de los rayos cósmicos era una lucubración o podía tener algún sentido. Y también gente de físicas, los sismólogos con los que trabajamos, con mi compañero Naum Méndez, que es un comunicador bastante exitoso de la geología, que tiene un post que se llama Un geólogo en apuros, y está construyendo unos sismómetros para poder intentar, con el radón y con los rayos cósmicos, que lo detectemos todo a la vez, como la película, todo a la vez al mismo tiempo y en todas partes, y que con eso ya podamos sacar unas comparaciones muy potentes sobre los terremotos y los precursores geoquímicos. Y bueno, ya para terminar, háblame de ti. Tenemos ahí estudiantes, alguno puede sentirse inspirado por vuestro ejemplo y interesa mucho pues saber cómo ha sido vuestra trayectoria, ¿no? ¿Cómo te dedicaste a esto? ¿Esto te viene de pequeño o te vino después? Pues mira, a mí Ángel, la verdad es que me vino desde pequeño, lo cual trajo muchos problemas mi padre, porque mi padre decía, o eres ingeniero o en esta vida no eres nada. Y yo le dije, pues yo quiero ser científico. Entonces ya me dijo, pues lo llevan mal. Luego además le dije, y quiero terremotos y volcanes. Entonces me dijo, uff, todavía peor. Siempre me decía la gente cuando hacía aquí la tesis, pero si aquí no hay terremotos, luego vino el terremoto de Lorca. Pero si los volcanes son muy antiguos, luego vino el volcán del Hierro, luego ha venido el volcán de La Palma, donde estuve 9 meses, 3 meses sin salir de allí de las faldas del volcán, analizando toda su dinámica. Y todo es porque en la carrera, cuando estaba en quinto, había un profesor que nos dijo, cuando acabéis la carrera, nadie os va a decir ni el horario, que ahora mismo os lo ponemos nosotros, ni lo que tenéis que estudiar, que ahora mismo lo ponemos nosotros, sino que tendréis que tomar decisiones. Y esas decisiones que toméis vais a tener que innovar. Tendréis que inventaros algo.
no podéis hacer lo que hacemos ya todos los demás. Y entonces yo dije, pues yo quiero hacer geología de emergencias. Y me dijo, ¿geología de emergencias? ¿Qué es eso de la geología de emergencias? Digo, pues mira, cada vez que veo el telediario y veo que hay un terremoto o una erupción volcánica o un deslizamiento o una inundación, tengo conocimiento geológico para ayudar a la gente que está gestionando esos catástrofes. Y que hasta hace muy poco no había. Nosotros ahora hemos creado la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia en el Instituto Geológico Minero de España y trabajamos a nivel internacional con la ONU y con la Unión Europea. Y hemos sido pioneros. Y fue precisamente por eso, por crear geología de emergencias y la ilusión de un niño que quería ser científico. Mezclan las dos cosas, aguanté becas sin seguridad social, sin nada, con la tarjeta de mi padre jubilado, aguanté a mi mujer trabajando, que era la que financiaba casi entera la tesis, y bueno, pues soy feliz porque toda mi vida, desde que vi por primera vez con 6 años un telescopio casero, un anillo a Saturno, dije yo tengo que dedicarme a esto, a la ciencia. Muy interesante. Bueno, ahí está el ejemplo. Al final, el hacer lo que a uno le gusta es un factor importantísimo porque te permite superar muchísimas pruebas. ¿Qué pruebas tenéis que superar? Sí, es calidad de vida porque cada vez que vienen mal dadas, ya bien sea por un problema de salud, por un problema familiar o por un problema del propio trabajo, como sabes que estás donde quieres estar y cuando quieres estar, eso te ayuda mucho a sobreponerte y te da esa calidad humana a la hora de decir, bueno, yo soy un afortunado, al fin y al cabo podría no estar haciendo lo que quiero. Vale. ¿Qué le dirías a esos estudiantes que nos escuchan para animarles a estudiar, por ejemplo, este campo del conocimiento? Pues yo les diría que es apasionante, es muy divertido y multidisciplinar, pero sobre todo ver cómo ayudas a la gente, o sea, sentir la responsabilidad de que puedes salvar vidas con lo que estás haciendo. Es una cosa que no sabes lo que significa hasta que no te ves involucrado directamente en ello, con una gestión de una erupción volcánica, de un terremoto o simplemente trabajando con los grupos de rescate, por ejemplo, con la Unidad Militar de Emergencias, con la que colaboramos activamente. De eso tenemos que hablar en otra ocasión. Vamos a dedicarle también una hora para que cuentes, porque experiencias imagino que tendrás a mares ahí para contar y compartir. Pues por todo el mundo, por todos volcanes, terremotos y con radón en todos los sitios, además. De acuerdo. Bueno, pues aquí nos tenemos que despedir. Es un hasta luego. Ya solo me queda agradecerte el que hayas compartido con nosotros todas estas cosas que a nosotros nos abren un mundo porque no son conocidas. No salen continuamente en los periódicos y no están en las redes sociales. Entonces nos encanta escucharos y que compartáis vuestra vida de esa manera o vuestra actividad con nosotros. Así que, lo dicho, muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias por darme la oportunidad de contar a la gente a la que nos dedicamos. Para nosotros es una obligación, no solamente porque tenemos fondos públicos de proyectos del Plan Nacional de Investigación o proyectos europeos, sino porque también creemos que la vida es ciencia. De acuerdo, pues hemos hablado con Raúl Pérez López, hemos dicho que es geólogo en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo dicho, Raúl, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.